Buenas noches, estamos en una casa donde se han hecho varios rituales. Bueno, una casa que está abandonada aquí en la región de Cataluña, Gerona. Y bueno, ya tenemos entendido que aquí hay mucha actividad y esta noche vamos a intentar a ver qué sacamos. No tenemos mucha información de esta casa, Cristian, la verdad. No, la verdad es que no hay mucha No hay información. mucha información y bueno, ahora haremos un recorrido y os enseñaremos el lugar. A ver, Yo voy a ir grabando también a ver si capta algo la cámara. Y cuando quiera Dani vamos empezando. venga, va, vamos a ir empezando. Vale, voy a encender la cámara y vamos por allí. Vale, grabando. Bueno, os vamos a enseñar. La verdad es que cuando ya hemos entrado, Cristian, ya Hemos escuchado un par de golpes, algún resorbito, la verdad, sí. y huele mal. Ya, acabamos de empezar y ya la batería, ya está, está la batería bajando un montón, ¿eh? Sí, ¿no? Me imagino. Ahí tenemos el pozo de la casa, una fuente de energía para todas las entidades. Bueno, aquí en esta casa, Cristian, tú que ya la conocías, había algún suicidio, ¿no? Sí, sí, sí. Un suicidio. ¿Qué más? Aquí está la cuerda. Ah, se han visto un montón de orbs. ¡Guau! Cristian, se han visto un montón de orbs salir por encima. ¡Guau! Pero hay muchísimos orbs que salen disparados, Cristian. Pero muchísimos, ¿eh? Eso es un reflejo de la luz. Bueno, una casa donde hacían rituales, bueno, ya la veréis por qué decimos donde hacían rituales, o donde hacen, porque la verdad es que... Voy a la parte de arriba. Bueno, hemos de decir que estuvimos con unos fans al día anterior de grabar, o sea, de hoy, y tuvimos unos resultados también. Increíbles. La foto. ¿Ves? Yo abro un poquito por aquí. Ese ruido soy yo. Y aquí vamos a enseñar ahora. ¡Oh, qué malo que huele aquí! Ahora, aquí veréis,
sé si lo apreciáis, bueno. No sé si podemos quitar la visión para que se vea. Ya lo quito yo. Sí. Los restos de sangre. No sé si algo de gallina. ¿Parece una sesión de Spirit? Sí, vamos a sacar la Spirit, ya que os hemos enseñado un poquito lo que es la casa. Bueno, hemos tenido que cambiar las pilas a la Spirit y tenemos varios problemas y bueno, ya está solucionado y vamos a continuar con las preguntas. Acabo de ver una sombra. Cristian. Y estamos a oscuras, por eso aquí en el pasillo. ¿En el pasillo este? Sí. Espérate, que estoy a oscuras, no veo nada. Es que como... ¿Se escucha un golpe, no? Sí. Como hemos dicho, esto es lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Y esa sombra de ahí? La cámara no graba nada. Una sombra Cristian que va por todo alrededor de la habitación, corriendo. ¿Quién hay aquí con nosotros ahora mismo? Soy yo. Soy yo, ¿no? Soy yo. ¿Quién eres tú? Dinos tu nombre. ¿Cómo se escuchará? No sé. ¿Podrías decirnos tu nombre, por favor? Soy no sé qué ha dicho. ¿Hacen rituales en esta casa todavía? No sé, hay que analizarlo bien porque... Sí, en el ordenador ya veremos mejor con cascos y todo, pero algo ha dicho ahí. A ver, vamos a preguntar a dónde quiere que vayamos. Pregunta aquí. Pregunta aquí. Vamos a apagar la luz aquí. Otra vez. ¿Veis? Aquí está la luz. La apago. ¿Dónde quieres que vayamos? Vuelvo a repetirlo. ¿Dónde quieres que vayamos? Es como si se mezclaran muchas voces Sí, a la vez. y... No se entiende porque uno dice una cosa y otro otro. Te enciendo la luz un poco porque si no, no va a caer. Vale, pues. ¿Quieres que estemos aquí en la cocina? No, No. no. ¿Dónde vamos? ¿Abajo? Abajo. Abajo. Sí, id. Hostia, es una barbaridad, ¿eh? Es de decir que la Spirit normalmente captamos muy poca actividad, ¿eh? Vamos para abajo, pues. Vamos para abajo. Pues vamos a encender la luz, ¿eh? Enciende la luz, Vamos a sí. encender la luz porque... Tuviéramos solo una planta me da igual, ¿eh? Pero con todo lo que hay por aquí y las escaleras, prefiero poner luz.
Estamos llegando abajo. Id, ¿no? Y- A ver, pasa para allí. He escuchado algo. Sí, pasa aquí. Y aquí apago la luz, ¿te He parece? escuchado algo. A ver, nos quedamos por aquí. Apago la luz. Vamos sin luz, cuidado. Estamos abajo ya. ¿Qué quieres? ¿Quieres decirnos algo? Ven, ¿no? ¿Pasó algo aquí en esta casa? ¿Qué ha pasado? Vamos a colocar aquí. ¿Vale? Lo colocamos aquí. Para probar. Luego si eso lo vamos a mover. ¿Vale? Voy a hacerlo saltar ahora. Normalmente tiene que saltar ahora. Vale, pasa por aquí. Vale, normalmente... Vamos a dejarlo ahí. A ver, tengo el sensor en cámara. Si quieres ¿Sí, lo intentar. tienes en cámara? Va. Perfecto, sí, sí. Apaga las luces, ¿eh? Haz saltar el sensor. ¿Puedes hacerlo? Wow, wow, wow. Mira la cámara. Por... Vamos, ¿nos puedes demostrar que estás aquí? ¿Alguna de la entidad puede hacer saltar el sensor? Si la haces saltar nos iremos. Va, si te parece voy a guardar un poco la Spirit. A ver si así conseguimos que se filtre alguna psicofonía. Tengo la grabadora, que podemos hacer también unas preguntas y yo tenerla en mano. Sí, se ha escuchado. No sé si viene de arriba. Sigue escuchando. Se escuchan como niños. Acaba de pasar un orbe detrás tuyo. Hostia, tío. Golpe. Cada vez más cerca, ¿eh? Vamos, acercaos donde estamos nosotros. ¿Sabes qué me parece una hamaca? Es como si... Una mecedora, ¿no? Escucha. Pasos. Han escuchado pasos. Pasos. Han escuchado pasos. ¿Podéis acercaros a nosotros? Cuidado, ha dicho. Cuidado, aquí he escuchado yo. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué pasa? ¿Un niño? Yo no sé si has dicho huid o un niño. Yo he escuchado un niño. Vale, a ver.
Es que la fotografía que Sí. es anterior a esta investigación subimos a la red, bueno, es Bueno, si ya lo habréis visto en la red antes. de ver el capítulo, correcto. La fotografía es impresionante. Por eso lo relaciono yo Con todo esto. con un niño. ¿Cómo se llama ese niño? Justo, cuando lo has dicho, Cristian, justo detrás tuyo, el de esto, y yo he escuchado Balak. Yo también. He escuchado Una voz Balak. súper mala. Y justo cuando lo has dicho, Cristian, detrás tuyo, un orbe que se iba directamente al aparato, Vale, tío. espera, voy a Guau, decir que lo los pelos de punta. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? A ver, volver a preguntar con el desapagado. ¿Podéis decirme el nombre de ese niño, por favor? Hostia, es que justo cuando ha respondido se ha visto el orbe clarísimo, ¿eh, Cristian? ¿Me estáis tocando vosotros? Vale, vamos a hacerlo diferente. En vez de hablarle aquí a la Spirit, acercaos a la cámara. ¿Lo has escuchado? Un grito. Pero un grito brutal. Vale, ya está grabando. Vale, perfecto, lo dejamos aquí. Bueno, si te parece, vamos. ¿No vamos para abajo nosotros? ¿No vamos para abajo? Bueno, tiramos por lo que se ve, lo poco de la cámara, ¿te parece? Vamos, apago la luz y por lo poco que se ve con la cámara. Es complicado a veces moverte un Es poquito. difícil, sí. Cuidado con el suelo también, déjalo. ¿Hay alguna entidad por aquí? ¿Puede hacer algún ruido? Hemos dejado una cámara arriba. Que tienes el sensor aquí delante. No veo nada al suelo, a ver si me voy a tropezar. Hay una madera. Vale. ¿Podéis hablar directamente a la cámara? Ya sea alguna de las tres que están grabando, o hacéis saltar el sensor. Hostia. Cristian, Dime. me acaban de hablar en la oreja. Te lo juro, te lo prometo, tío. Me acaban de hablar en la oreja. ¿Hola? ¿Puedes decir algo a la cámara?
escuchado? Sí. No sé de dónde venía. Arriba, Donde hemos dejado la cámara, creo. Vale, más o menos calcularemos, la dejaremos unos 20 minutos más o menos. Unos 13 minutitos. Es que es increíble los orbs, cada vez que apunto la cámara hacia arriba. ¿Eh? Tengo que guiarme por lo que tengo y veo en la cámara. Es complicado. Mira, ven. Alumbra el pozo. No sé si es cosa mía. Acércate un poco, cuidado, con la pared y todo. Y haz zoom a la pared de abajo. A ver si ves lo que yo veo. Cuidado, Cuidado con el hierro ahí. ¿Dónde está el hierro? Ya te lo has pasado. ¿Hay un colchón aquí? Sí. Cuidado, ¿Y alumbro dónde? Bueno, yo no me he llegado a meter tanto, era la pared de ahí abajo, pero... Ya que estás, enfoca un poco por al lado. Luego lo verás ya cuando editemos el vídeo, verás. Le he dado al zoom. ¿Podéis hablar a la cámara? Están caminando por aquí. Vale, voy a salir Cuidado, porque es agobiante. Cuidado, el hierro está a tu lado. Perfecto. Cuando juntamos las cámaras parece que da ya luz y en verdad son los infrarrojos. Sí, no, son los infrarrojos. Vamos, a ver, aquí hay un arco, aquí había un escalón. ¿Te parece si vamos a la sala esta pequeñita donde fuimos con la gente ayer? Sí. ¿Qué? ¿Te ha dado un error? No. No me deja grabar. ¿No? No. Qué raro, ¿no? La batería estaba completa, ¿eh? Estaba. No lo vas a poder apreciar. Sí, se aprecia la ¿Sí? batería. Más o menos. No. Si le cambio el modo. Da igual. Mira que me pone. Te pone cuidado que no se borre. Vale, ya está. Espero que se haya grabado. Porque se me ha cortado de golpe. Si te parece, Cristian, si quieres puedes cortar esa cámara. Porque de esa cámara sí que es verdad, solo tenemos una batería. No me deja seguir grabando. O sea, le ha salido el error. Ciérrala. La cierro y ya está. Lo dejamos así, grabamos con esta. Que de todas maneras esta cámara se está acabando también la batería. Vamos, si te parece, cambiamos la cámara, la ponemos en otro lugar. Sí. Y podemos hacer preguntas en una sala continua y ver si así los atraemos más hacia... A ver, espero que continúe grabando. Sigue grabando.
Vale, pues ya está, hemos cambiado la cámara del lugar, la hemos puesto aquí en esta sala, enfocando la escalera, un poco de la puerta de aquí y esta habitación. Vale, voy a poner a grabar. Y vale, se ve bien, perfecto. Vale. Igual voy a poner la vamos a dejar aquí. Vale. Pues bueno, si te parece, Cristian, nos vamos a una sala continua. Vamos a la habitación donde se hacían los rituales. Y vamos a ver si conseguimos que se manifiesten al lado. Ahora vamos a preguntar aquí antes de entrar ahí. ¿Nos podéis decir qué hemos puesto en la otra sala? ¿Qué hay puesto? Cámara. Cámara, ¿verdad? Sí, se ha escuchado bien y justo cuando la he apagado que estaban hablando más. ¿Puedes pasar por delante de la cámara? No. Es que hay muchísimas Vamos voces. vamos para allí. Vamos para las rituales. ¿Sí? A ver si, sí. A la habitación está donde se hace el ritual. Vamos a preguntar aquí. ¿Qué animales sacrificaban en esta sala? Me parece escuchar pollos. Habrá que mirar por el ordenador. Sí, habrá que mirarlo porque no ha sido muy claro. ¿Puedo volver a repetir? Parece un gato. A ver, enfoca por ahí, a ver si lo localizamos. Lo descartamos. Yo diría que sí que es un gato, ¿eh? Yo diría que también, ¿eh? Suena a gato. ¿Nos puedes decir qué hay ahí fuera? ¿Os gusta el gato que hay fuera? ¿It ha dicho? ¿Eh? ¿It? Vale. No hemos escuchado un gato en toda la noche por eso. Es raro que se escuche ahora, ¿eh? Aunque anoche dijeron que habían escuchado un gato. ¿Te acuerdas? Sí. Es muy raro por eso igualmente, de todas maneras. O nos está grabando. Puede ser, nos está grabando. Puede ser. Sí, sigue grabando. Vale.
Llevamos 15 minutos, ¿eh? A ver, nos ponemos aquí en la cocina, a ver si... Vale, nos quedamos, ¿te parece 5 minutos más? Llegamos a 20 minutos. ¿Estabais aquí? ¿Estabais aquí? Acabo de ver una niebla, Cristian, salir por la ventana. Por esta ventana. ¿Quién ha pasado por la ventana? ¿Un silbido? Es que he visto a alguien, ¿eh? He visto a alguien, Sí, sí. o sea, alguien, he visto una niebla salir para fuera de la ventana. ¿Lo has escuchado? No. Bueno, pues yo creo que hemos sacado bastantes pruebas, tocará analizarlas, pero Bueno, la se nota, sensación ha sido... se nota que en esta casa se palpa mucha energía, muchísima, y no solo de varias entidades, sino de muchas entidades. Yo creo que es la primera casa que vamos, no sé si estás de acuerdo conmigo, en la que nos quedamos totalmente a oscuras y se pasa mal. No, sí, la verdad que sí, que comparado con otra. Bueno, tú ya la conocías, Sí, la casa, por eso hemos venido también, pero sí que verdad es que ha sido algo que, bueno, los gritos que se escuchan y demás, la verdad es que sí. y lo corroboraron también los fans que vinieron el día anterior con nosotros y Con bueno, la fotografía, con la sesión de Spirit que hicieron y bueno, la experiencia que se llevaron, la verdad. que la verdad es que creemos, bueno, yo por lo menos mi opinión, de que Balak está en esta casa. Sí, por lo que ha dicho la Spirit y, Y por la foto. por la foto yo La creo foto que... puede pensar a la gente que es un niño, pero cada uno puede pensar bueno, opiniones diferentes, en mi opinión. Bueno, recordad que os podéis seguir en la página de Facebook como Demon Hunter Brothers y en Instagram con el mismo nombre y como Dani barra baja Demon Hunter, y Cristian barra baja Demon Hunter. y bueno, hasta el próximo capítulo.